El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. La venida de nuestro Señor Jesucristo concretamente fue para manifestar el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, ¿qué es? En este lenguaje, en el lenguaje de eternidad, no estamos hablando de un lugar concreto. El reino de Dios es Dios mismo. Por eso no se trata de estar allí o está acá. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta que está entre nosotros? ¿Y cómo nos damos cuenta que el Señor nos lo trajo? Pues ese es el Dios Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y estamos ya próximos a un Adviento, próximos a una Navidad, próximos a una experiencia de recordar ese misterio. Él ya está. O sea, el misterio se reveló ¿en quién? En Jesucristo. ¿Ustedes quieren ver el rostro de Dios? Miren el rostro de Jesucristo. Ahí está reflejado el rostro de Dios. ¿Ustedes quieren conocer el reino de los cielos? ¿Sí o no? Simplemente ábrale el corazón a Jesucristo. Ábrale su corazón a Jesucristo y ahí va a experimentar el reino de los cielos, porque no es un lugar que usted tiene que añorar cuando se muera, sino es algo que es una experiencia que usted puede vivir desde ahora. Obviamente que ese reino va a tener su plenitud, ¿no?, en la eternidad, pero es un momento en que podemos vivir desde ahora, porque a veces nos puede pasar lo de el síndrome del soñador, ¿no?, que no es malo, pero a veces nos podemos estar así como soñando. ¿Sí ha visto? Normalmente el síndrome, a veces los que son así bien soñadores, que se van como a ese extremo de tan soñadores que ya no tienen los pies puestos sobre la tierra, entonces están así, y me van a disculpar por lo que voy a decir, ¿no? Pero a veces, y ponen esa cara de bobos, y suspiran, y como que, sí. ¿Sí? ¿Usted qué espera? No, esperando que Dios haga algo conmigo, esperando que Dios haga un milagro, esperando que Dios se me manifieste, esperando que Dios haga cosas a ver si yo sí me convierto. ¿Sí? Y nuestra relación con el Señor puede ser así. Yo me entrego a Dios en el momento en el que Dios me haga esto, en el momento en el que Dios me muestre esto, en el momento en el que Dios, ¿sí?, me obre el milagro. Y nos pasa lo del síndrome. Pues, nos quedaremos esperando a lo mejor ese Dios que sí te está mostrando, te está indicando un camino y que está cruzando justamente al lado tuyo y tú no te estás dando cuenta. Y no te das cuenta porque tus sentidos están embotados. Y cuando hablo de los sentidos no solamente son los físicos, sino también los espirituales. Entonces uno necesita estar bien atento para percibir que el reino de Dios está ahora y aquí. Y si el reino de Dios está ahora y aquí, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos aburridos? Porque a veces esto puede ser aburrido. Porque cuesta tanto disfrutar lo de Dios, ¿no? ¿No se han puesto a pensar a veces cómo cuesta tanto disfrutar lo de Dios? Que a veces esto que es el reino de los cielos, es más, si nosotros tuviéramos conciencia del reino de los cielos, estaríamos llorando de alegría. Llorando de alegría porque aquí está el cielo, estaríamos conscientes, estaríamos llorando de alegría, disfrutando. Pero a veces uno llega y se acostumbra uno tanto a esto, y se acostumbra, ¿no?
se acostumbra tanto uno, inclusive a lo espiritual, llega un momento en que se rutiniza uno tanto, que lo que ha sido creado, diseñado, preparado para tu felicidad, se convierte simplemente en frase de cajón. Qué terrible eso, ¿no? O sea, que llegue un momento en el que uno... ¿Usted por qué está aquí? Pues tocó pues venir hoy, ¿no? Me invitaron o hay algo, no sé qué pasó, pero pues tocó venir hoy. O sea, realmente a veces eso, como cuesta disfrutar, ¿no? De lo profundo, y como esto nos exige profundidad, nos exige obviamente ahondar, pues obviamente uno cuando empieza a profundizar, pues uno sí profundiza, pero del sueño, ¿sí? Eso puede ser una realidad. Recuerdo una vez una hermana protestante, o sea que no, bueno, protestante, cristiana no católica, y ella decía, bueno, ustedes, normalmente los cristianos católicos no tienen la Eucaristía, ¿no es cierto? O sea, no comulgan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no la comulgan. Sí, ellos simplemente se alimentan de la palabra de Dios. Y a mí me parece impresionante que muchas de estas personas, no estoy comparando a nadie, pero me parece impresionante, es la reflexión personal que yo hago, sin comparar a nadie, ni mostrar que unos son mejores que otros, no, es la reflexión personal que yo hago. Es impresionante que solamente con la palabra de Dios, y usted ve a esa gente enloquecida y enamorada y convencida totalmente de Dios. Es impresionante solamente con la palabra. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios, los sacramentos, que tenemos la Santísima Virgen María, que tenemos pues obviamente tantos elementos que tenemos que desempolvar para disfrutarlos, no los disfrutamos. Y está la comunión, ¿no? El Señor. Y esta hermanita decía, bueno, ustedes dicen que ahí está el Señor, en ese pedazo de pan, en ese pedazo de esto, ahí está el Señor. Y a mí me cuestiona una cosa, ¿por qué cada vez que ustedes van a comulgar, si ustedes saben que ahí está Dios, ¿por qué comulgan aburridos? ¿Por qué comulgan tristes? ¿Por qué comulgan como que, ¿sí? ¿Por qué comulgan? Y ella decía, si yo supiera que ahí está Dios, o sea, sería para mí pues, estupendo, el mejor banquete de mi vida, iría feliz. Vuelvo y lo digo, no estoy aquí insinuando que ustedes vengan a comulgar tristes o que ustedes no estén disfrutando de esto. Esta experiencia que yo viví me puso a reflexionar en esto. El reino de Dios ya está. Si supieras cuánto te amo, nos diría el Señor, lloraríamos de alegría. El reino de Dios ya está. ¿Por qué? Porque no lo disfrutamos. Y a veces nosotros los católicos somos los más incrédulos con lo nuestro. Nosotros mismos somos los más incrédulos, no disfrutamos lo nuestro. A veces en casa nos cuesta mucho disfrutar lo que tenemos en casa y a veces admiramos más lo que hay en otras casas y a veces nos quedamos admirando o maravillándonos más por lo que encontramos externamente y no disfrutamos lo que tenemos en la nuestra. Y eso nos puede pasar aquí. A veces no nos disfrutamos, no nos gozamos que el reino de Dios ya está acá. Pero miren, si usted no lo disfruta, pues el Señor se va a seguir moviendo. Y el Señor se va a seguir moviendo hasta que encuentre a alguien que lo disfrute, ¿no? A todos están invitados al banquete, pero si no quieren venir, pues se va a buscar a los lisiados, se va a buscar a los que estén ahí disponibles, porque a la hora del té, esa es la cuestión. La cuestión no es que llegues a Dios en grado máximo de santidad. La cuestión es que simplemente desde tu realidad y desde lo que tú estás viviendo en tu hoy, en tu momento, estés disponible para Él. Porque si te pones a esperar a que llegues a tu grado máximo de santidad, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Mientras que si simplemente te dispones a dejarte guiar por el Señor, ya el Señor se encargará de hacer el resto, pero justamente en esa tensión. ¿Tensión a qué? En tensión a arrebatarnos el reino. A arrebatarnos el reino de los cielos, que no es un lugar, que finalmente es Dios mismo. Dios mismo es el reino, Dios mismo.
¿Cómo tú disfrutas el reino de los cielos? ¿Y cómo tú lo das a conocer, ese reino de los cielos? Pues desde tu experiencia. Cuando tú entras en comunión con el Señor, el reino de Dios mora en ti. Por eso dice la Escritura, somos templos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Cuando nos disponemos a permitirle a Dios entrar en nuestra vida, ahí está el reino, ahí ya. Eso es lo que llamamos en escatología una materia teológica. Escatología, que es el ya, pero todavía no. Eso significa, cuando ustedes escuchan hablar la palabra rara que es, ¿no? El ya, pero todavía no. Eso se llama, o sea, como que sabemos que el reino de los cielos en su plenitud está allá, pero todavía no, pero ya, porque ya lo empezamos a vivir, ya lo empezamos a construir, ya lo empezamos a peregrinar, ya lo empezamos a caminar, ya lo empezamos. ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento empezó el reino de los cielos? Desde el día de tu bautismo, desde ese momento. Y todos somos bautizados. Y créanme, todos tenemos capacidad de Dios y capacidad de percibir a Dios. Esto no es de curas y monjas. Esto no es solamente reservado para un grupito de gente. Tú tienes capacidad de Dios. Eso te lo dio Dios. Eso te lo infundió a Él. Te lo infundió a ti desde el momento en que te pensó, te creó, te originó para que estuvieras hoy aquí. Para que tu paso por la tierra, tu paso por el mundo realmente deje huella y para que realmente esto pueda realizarse, ese propósito y ese plan que Dios pensó contigo.